Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Una escena inesperada ha conmovido a todos. Alp Navruz fue visto llegando al set de filmación donde trabaja Aika Aysinturán, pero lo que realmente sorprendió fue que no iba solo, llevaba en brazos a un bebé. Las imágenes se volvieron virales en minutos, y las redes sociales estallaron con teorías, preguntas y mensajes llenos de emoción. ¿Era el hijo de la pareja? ¿O simplemente un gesto simbólico que esconde algo más profundo entre ellos? Según testigos presentes en el set, Alp llegó con una gran sonrisa, saludando al equipo de producción y caminando directamente hacia la zona de caravanas donde se encontraba Aika. No esperábamos verlo, y mucho menos con un bebé en brazos, comentó uno de los miembros del staff, aún sorprendido por la escena. La reacción de Aika fue inmediata, dejó a un lado el guión, salió apresurada de la caravana y, al verlo, no pudo evitar sonreír ampliamente. «Ah. ¿Qué haces aquí?», preguntó la actriz, visiblemente emocionada. «Te lo prometí, ¿recuerdas? Te dije que te traería una sorpresa», respondió Alp, mirando cálidamente al bebé que tenía en brazos. La escena fue tan tierna como inesperada. Los compañeros de rodaje miraban desde lejos mientras la actriz acariciaba al pequeño, quien parecía reírse al sentir la voz de Aika. Nunca la había visto tan emocionada, contó otro miembro del equipo. Nadie sabía de dónde había salido el niño, pero la conexión entre ambos artistas era evidente. Las redes comenzaron a especular de inmediato, algunos fans aseguraban que el bebé podría ser de un familiar cercano, mientras otros insinuaban que se trataba de una decisión simbólica para representar un nuevo comienzo en su relación. Horas más tarde, Alp fue captado saliendo del set con el bebé en brazos, ayudado por un asistente. En las imágenes se le ve susurrando algo al niño antes de subir al coche. A veces las sorpresas más pequeñas traen las mayores sonrisas, escribió el actor en una historia de Instagram poco después, junto con una foto borrosa de una pequeña mano agarrando su dedo. La publicación acumuló miles de likes en minutos. Aika, por su parte, no se quedó atrás. Subió una historia en la que se la ve mirando al horizonte, con un mensaje enigmático: «Algunas visitas cambian el ritmo del corazón». Esa frase fue suficiente para que los fans interpretaran que la visita de Alp había tenido un profundo significado emocional para ella. Las redes se llenaron de comentarios como: «Se nota que todavía hay amor entre ellos» o «Esa mirada de Aika lo dice todo». Un periodista del medio local TV Magazine afirmó que esta visita podría marcar el reinicio de una historia que muchos creían cerrada. Alp y Aika se habían distanciado, pero el contacto jamás se perdió. «Este gesto no es casual», declaró. También aseguró que ambos actores mantenían conversaciones privadas sobre proyectos futuros y que esta aparición podría ser una forma de mostrar que están listos para volver a trabajar juntos, e incluso, según algunos rumores, para reavivar algo más que una amistad. Los rumores no tardaron en multiplicarse. En cuestión de horas, los medios turcos comenzaron a publicar notas con titulares que hablaban de reencuentro inesperado y gesto cargado de simbolismo. Algunos aseguraban que el bebé pertenecía a una amiga cercana de Alp, mientras que otros insinuaban que podría tratarse de una campaña promocional para un nuevo proyecto conjunto. Sin embargo, los fans más fieles tenían su propia teoría, que el niño era la representación del cariño que ambos aún se tienen, un símbolo del amor que, pese al tiempo y la distancia, no se ha apagado. Esa misma noche, varios seguidores notaron que Alp había comenzado a seguir nuevamente la cuenta oficial de Aika en redes, un detalle que pasó desapercibido para muchos, pero no para los más atentos. «Esto no es coincidencia», escribió una fan en Twitter. «Él la sigue, aparece con un bebé en su set, y ella publica mensajes llenos de nostalgia. Algo está pasando». El tema se convirtió en tendencia bajo el hashtag #AikaAlpReencuentro, que acumuló miles de comentarios y ediciones de video con la música de fondo de las series que ambos protagonizaron juntos.
Mientras tanto, una fuente cercana al entorno de la actriz reveló a una revista digital que la llegada de Alp no fue improvisada. Él sabía perfectamente que ella estaría grabando una escena emocional ese día. Quiso sorprenderla, y lo logró. Lo del bebé fue idea suya, un detalle que sabía que tocaría el corazón de Aika, aseguró la fuente. Según la misma persona, ambos se habrían quedado conversando a solas en la caravana por más de media hora después del encuentro, aunque nadie supo exactamente de qué hablaron. A la mañana siguiente, nuevas imágenes filtradas mostraron a Aika saliendo de su casa con una expresión serena, luciendo una bufanda que, según los fans, pertenecía a Alp. Es imposible no ver las señales, comentaron en redes. Ella está más sonriente, el más activo en redes, y encima publican frases que parecen responderse uno al otro. En efecto, apenas unas horas después, Alp compartió una historia con el mensaje: el corazón siempre recuerda a donde pertenece. La frase coincidió con una publicación de Aika en la que escribió: algunos regresos no se planean, simplemente suceden. El público interpretó estas publicaciones como un diálogo silencioso, una forma de comunicación indirecta entre los dos. Los portales de entretenimiento turcos se llenaron de notas analizando cada palabra, cada gesto y cada emoji. Un reconocido periodista de espectáculos llegó a decir en su programa: no me sorprendería que este encuentro sea el preludio de una reconciliación. Alp y Aika tienen una química única, dentro y fuera de la pantalla. Horas más tarde, durante un evento benéfico en Estambul, se le preguntó directamente a Alp sobre lo ocurrido. El actor sonrió, miró a las cámaras y respondió con calma: a veces, las mejores historias comienzan con una simple visita. Su respuesta provocó aplausos y carcajadas entre los presentes, pero también alimentó aún más las especulaciones. Los periodistas intentaron insistir, pero Alp, con elegancia, cambió de tema. Por su parte, Aika fue abordada días después durante una pausa en el rodaje. Cuando le preguntaron por la visita, la actriz respondió con una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Fue un día especial, nada más que eso, o tal vez algo más, añadió, dejando a todos intrigados. Desde entonces, ambos han mantenido un silencio estratégico, aunque los gestos siguen hablando por ellos. En redes, los fans continúan compartiendo teorías, recordando sus viejas entrevistas y escenas, convencidos de que esta historia aún tiene mucho por contar. Hay miradas que nunca mienten, y la de ellos sigue diciendo amor, escribió una seguidora en un comentario que superó los 10.000 me gusta. Y así, entre rumores, gestos y mensajes velados, el reencuentro de Alp Navruz y Aika Aysin Turan se ha convertido en uno de los temas más comentados del año. Nadie sabe qué pasará después, pero una cosa es segura: el público no dejará de soñar con el regreso de una pareja que, para muchos, representa la más pura forma de amor dentro del universo televisivo turco. ¿Y ustedes, queridos espectadores, qué opinan de esta inesperada visita? ¿Creen que fue un simple gesto o el comienzo de algo más grande? No olviden dejar su opinión en los comentarios, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las próximas novedades de esta historia que sigue conquistando corazones.